página 6 de 168. Fundación 1, Isaac Asimov, 1951. 0.1. Introducción a la serie Fundación. La serie Fundación es una serie de novelas de ciencia ficción escritas por Isaac Asimov. Está formada por 7 títulos, es decir, es una heptalogía, escritos irregularmente desde 1941 hasta 1992, año de su muerte. Esta serie, junto con los cuentos y las novelas de robots, son las obras más importantes de CF de este prolífico autor. Tal vez al lector le parezca un tanto extraño la veneración con que es tratado este escritor. Pues bien, aparte de ser el escritor de ciencia ficción más conocido por el gran público, y uno de los más importantes de la CF clásica, también conocida como la Edad de Oro de la ciencia ficción, hay que reconocerle que sus hipótesis y teorías han marcado de alguna forma ramas de la investigación científica de este siglo. Un buen ejemplo es la robótica, un ejemplo obvio. Pero otro ejemplo es la sociología, y en ello tiene que ver mucho esta serie. En eje fundamental de la serie Fundación es la psicohistoria, ciencia ideada por Ari Seldon a finales del primer Imperio Galáctico, aproximadamente dentro de unos 40.000 años terrestres. Esta ciencia es la sociología llevada a su extremo, las reacciones sociales reducidas a ecuaciones matemáticas basadas en la estadística. En el argumento de la serie, con esta herramienta, Ari Seldon es capaz de hacer predicciones sobre las tendencias históricas y sociales, algo que un charlatán calificaría de predecir el futuro. La psicohistoria le servirá para darse cuenta del futuro colapso del Imperio Galáctico, y los 30.000 años de penurias posteriores hasta el surgimiento de un segundo imperio. Es entonces cuando Seldon y su grupo conciben un plan, el Plan Seldon, para minimizar el efecto de la caída del imperio. Para ello, establece 2 fundaciones en extremos opuestos de la galaxia que, mediante su ciencia, calculan que formarán el núcleo del segundo imperio en solo 1000 años. Breve repaso de los libros de la serie. Voy a hacer un breve repaso de los libros que componen la serie, en orden en que fueron publicados, no en el orden cronológico de la propia historia. Pero describiré también dónde debe ser situado cada uno, por si les interesa una lectura en el tiempo. La trilogía original. Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación forman lo que se ha llamado la trilogía de la Fundación o ciclo de Trantor. Trantor es la capital planeta del inmenso primer imperio galáctico. Estos libros son en realidad una recopilación de cuentos aparecidos en la revista Astounding dirigida por John Campbell. Fundación está formada por los 4 primeros cuentos, los enciclopedistas, los alcaldes, los comerciantes y los príncipes comerciantes, publicados a partir de 1941, más un 5º cuento, los psicohistoriadores, añadido en 1949 y que sirve como prólogo a la historia. Son los primeros que hablan sobre la fundación, y en los que aparece inicialmente el concepto de psicohistoria, inventado por Campbell y Asimov. Son cuentos fundamentales en la biografía de Asimov, porque parte importante de su fama inicial proviene de ellos. En el argumento de este primer libro se sigue un relato básicamente histórico, donde tras el colapso del imperio la época feudal da paso a la época renacentista. El Plan Seldon se desarrolla además guiado por hombres inteligentes que posteriormente se convertirán en mitos de la naciente fundación. Fundación e Imperio está formada por 2 cuentos de mayor tamaño que los anteriores, a medida que Asimov se desarrolla como escritor, sus cuentos son más largos. El general sigue el estilo de Fundación al mostrarnos el choque entre la fundación y un imperio en decadencia pero aún poderoso. Sin embargo, ese estilo histórico empieza a desaparecer en el segundo cuento, El Mulo, donde la fundación se enfrenta a los poderes de un extraño mutante llamado el Mulo. La novela histórica da paso a la novela detectivesca,
donde acompañamos a los protagonistas en su imperiosa necesidad de resolver del misterio del mulo y de la segunda fundación, con el fin de evitar la caída de la primera. Hay una serie de pistas que nos permitirán hacer deducciones por nuestra cuenta antes de que todo se descubra al final. ¿Todo? Segunda fundación también está formada por dos cuentos mucho más detectivescos que los anteriores. El mulo inicia la búsqueda y la búsqueda de la segunda fundación. En el primero, el mulo trata de encontrar el emplazamiento de la segunda fundación para atacarla, antes de que ella a su vez le ataque. En el segundo, es la propia fundación la que trata de averiguarlo tras darse cuenta de su existencia y objetivos. Una amplia lucha estratégica y velada entre ambas se extiende por toda la galaxia, unos por permanecer ocultos y otros por descubrirlos, todo ello con la suficiente dosis de intriga y emoción. Estos 3 volúmenes fueron galardonados con un premio Hugo en 1966 a la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos. De todas formas, es curiosa la ingenuidad tecnológica de Asimov en los mismos, debido a la temprana época en la que fueron escritos, todo se ha dicho. Dejando aparte la idea del viaje hiperespacial, necesario para mantener un imperio galáctico unido, el aparato tecnológico más avanzado que aparece en todos estos cuentos es una calculadora. Precisamente en el primer cuento de los psicohistoriadores, que fue el último en escribirse, el ENIAC, aparecido en 1946, no parecía haber fomentado su imaginación en este terreno. Ahora mismo es impensable un cuento futurista en el que los ordenadores no tengan un papel principal o secundario. La saga continúa a principios de los 80. En 1982 Asimov, presionado por sus editores, retoma la serie en un nuevo libro, Los límites de la Fundación. En ese tiempo había dejado de ser un joven escritor de cuentos fantásticos en revistas para convertirse en un reputado escritor de novelas de CF. En Los límites, el autor nos presenta una novela casi del mismo tamaño que toda la trilogía anterior. La obra es de argumento único, no varios cuentos como en los libros anteriores. La historia transcurre en la mitad aproximada de los 1000 años del Plan Sheldon. Nuevamente, la intriga nos sitúa a dos personajes, un político exiliado y un historiador, en medio de un inmenso ajedrez galáctico de solapada lucha por el control de la galaxia, del que depende el futuro de la humanidad. Fundación y Tierra, escrita en 1983, retoma el final no totalmente satisfactorio de la anterior, y es una continuación de estilo, personajes y argumento de ella. Golan Trevize no se siente conforme con su decisión y parte en busca de un misterioso planeta, hundido en las neblinas de la mitología, llamado Tierra. También este libro es una novela de más de 150.000 palabras, nada que ver con el tamaño y esquema de los cuentos de la trilogía original. Desde luego las computadoras aparecen tangencialmente en la historia, y empiezan a ser unas computadoras respetables. Sin embargo, lo que más destaca de estos dos libros es la lección de planetología que da Asimov cada vez que los protagonistas se acercan o alejan de un planeta. Ello aporta un magnífico realismo a la novela, y uno se siente con ganas de convertirse en un vagabundo espacial. Estos dos libros deben ser leídos después de la trilogía original porque son cronológicamente posteriores tanto en el argumento de la historia como en su publicación. Finales de los 80, la saga termina donde empezó Preludio a la Fundación, 1988, da un salto en el tiempo y vuelve a la época de Sheldon. La intriga se traslada a Trantor, en el apogeo del poder imperial. Sheldon y su ciencia psicohistórica se ven envueltos en una lucha por el poder en la cual la recién nacida ciencia no debe caer en malas manos. Una intensa persecución por Trantor en una novela del estilo de las dos anteriores, pero con otros personajes y situaciones. Hacia la Fundación es su obra póstuma, 1993. Me pregunto si realmente la terminaría él.
En todo caso, es una novela que trata de cubrir la etapa de la vida de Sheldon desde la huida hasta su muerte y el establecimiento de las fundaciones. Es decir, que prácticamente acaba cuando empieza el cuento de los psicohistoriadores. Me da la impresión que hay una personificación de Asimov en el personaje de Ari Seldon. Por ello, el final es doblemente emotivo, el final del personaje coincide con el final de la serie, y se extiende hasta el final de la vida del escritor, un hermoso epitafio. La gran duda que surge es, ¿cuándo leer estos libros? En mi opinión, tratar de leerlos antes que la trilogía original no es buena idea, porque se descubre demasiado sobre lo posterior, aparte que corremos el riesgo de que la trilogía nos parezca simple. El problema es, antes o después de los límites. ¿Y Fundación y Tierra? Preludio. Puede ser leído antes o después, tal vez antes es una buena elección para casar con el final de Fundación y Tierra, pero desde luego, yo reservaría hacia la Fundación para el final. Estos tres últimos libros hacen además de nexo entre muchos de los libros de Asimov. Personajes y referencias hacen que la serie Fundación conecte con las novelas del Imperio, Las corrientes del espacio, En la arena estelar y Un guijarro en el cielo, las novelas de los robots, Las cavernas de acero, El sol desnudo, Los robots del amanecer y Robots e Imperio, e indirectamente algunos cuentos de robots, e incluso otras novelas en principio completamente separadas como El fin de la eternidad o Némesis. A todo este futuro de la humanidad imaginado por Asimov, con las inconsistencias lógicas de tratar de reunir historias diferentes escritas durante 50 años, se le conoce genéricamente como el universo de la Fundación. Un análisis personal sobre la serie. Naturalmente, la psicohistoria hoy por hoy no deja de ser una especulación científica. Sin embargo, es curioso que en las facultades de psicología se estudie estadística. Su propósito es supuestamente trabajar con test de hipótesis sobre cuestionarios, etc. Pero, ¿quién sabe? Hay otras cosas interesantes en esta serie aparte de la psicohistoria. Por un lado, la ausencia de extraterrestres en la galaxia, en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Algunos enemigos se lo achacan a su falta de inventiva, sin embargo en algún otro relato suyo, los propios dioses, puedo atestiguar que cuando se lo ha propuesto, seres verdaderamente extraterrestres han surgido de su imaginación. Es decir, formas de vida que se salen de nuestra concepción clásica, dejando a los típicos marcianitos verdes con antenas o los gigantes peludos como primos cercanos nuestros. El hecho de apartar otras mentalidades distintas del juego permite hacer una novela cuasi histórica. De hecho, el autor reconoce abiertamente que el comienzo de su obra está inspirada en la ascensión y caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon. La historia se repite, parece querer decirnos Asimov. También hay una segunda lectura de ello, que no solo se puede ver en esta obra, sino que también está presente en las novelas del Imperio, muy significativamente en The Stars, Like Dust, que he visto traducido como Las estrellas, como polvo o en la arena estelar. Se ve un futuro con la humanidad extendida por muchos planetas, una humanidad de billones y billones de personas, pero donde cada planeta se convierte en una especie de aldea. El adelanto técnico existe, sí, pero no así el adelanto social. Los planetas y sistemas de planetas se convierten en reinos y autarquías, con reyes y dictadores de opereta. Las naves espaciales y sus tripulaciones sustituyen a los caballeros y sus ejércitos. Conceptos como la democracia, o el parlamentarismo no existen. Asimov nos presenta un futuro que, quitando la técnica, parece haber vuelto al pasado. Uno pudiera pensar que Asimov se ha dejado llevar por un fatalismo sobre el futuro, muy típico de otros autores y otros subgéneros dentro de la CF. Sin embargo, la razón es mucho más profunda.
Como él mismo reconoce en el prólogo de alguno de sus libros, Asimov se tiene como un hombre liberal. Liberal en el sentido que lo es en los Estados Unidos, un hombre de izquierdas moderado, al menos, todo lo de izquierdas que uno puede ser allí. Asimov participó activamente en la I Guerra Mundial como investigador para los Estados Unidos contra la Alemania nazi, recordemos que era judío, y, desde luego, el totalitarismo era su mayor enemigo. En cierta forma, él hace una especie de apología del sistema democrático americano como la culminación de los sistemas políticos, el más perfecto de todos ellos al cual solo se llega tras un grado de madurez de la sociedad. Asimov hace un piropo velado a sus contemporáneos presentando a sus futuros descendientes como una sociedad que ha perdido la expansión interior, cultural, espiritual, política, sustituida por una expansión externa, física, técnica. En todo esto juega un papel esencial un tercer elemento muy típico de las novelas de CF, el hiperespacio. Este es el elemento más típico para conseguir eludir el límite de la velocidad de la luz en los viajes interestelares. A Asimov lo podemos englobar en lo que se denomina Art Science Fiction. Esto quiere decir que los elementos futuristas que se añadan al relato no pueden estar en contra de lo conocido, y si lo están, ha de darse una explicación plausible. Además, el autor tiene que ser consecuente con las reglas que se marca. En esta modalidad de CF dura, los lectores examinarán con lupa las teorías y justificaciones del escritor, y será criticado si no se mantienen de una forma coherente. Y esto se muestra claramente en Asimov, por ejemplo en el mencionado tema del hiperespacio. Aunque no hay una descripción amplia de la teoría, salvo tal vez en Némesis o alguno de los cuentos de robots, el autor da pinceladas de la misma a lo largo de la serie. Tampoco es igual la descripción en la trilogía original que en los libros posteriores. En todo caso, Asimov lo describe como una región especial del espacio, que no se percibe y solo se demuestra su existencia matemáticamente. Se penetra en ella mediante la creación de un hipercampo de alta energía, y una vez dentro la aceleración no tiene sentido de forma que cuesta lo mismo recorrer un parsec que 1.000.000 de parsecs. Como la energía no puede ser infinita, el lapso de tiempo entre la entrada y salida del hiperespacio, el salto, no es cero, pero es lo suficientemente reducido para no notarse. Sin embargo, Asimov impone una limitación para dar verosimilitud, la gravedad. Así las naves deben alejarse de los sistemas estelares para dar el salto y, por otro lado, deben controlar en qué lugar del espacio reaparecen, cosa que no es tan fácilmente calculable si no es mediante la gravedad y velocidad inicial y el campo gravitatorio de los cuerpos a través de la ruta de desplazamiento. Es decir, que Asimov rechaza de plano otras dimensiones o máquinas de traslado tipo Star Trek. No es el único elemento de Art SF que podría destacarse, pero sí el que más me ha llamado la atención. Ya he mencionado el tema de los ordenadores, y se podría hablar también de las formas de energía. La más interesante es la gravítica que aparece inicialmente en los límites. Y de algunos otros inventos, aunque tampoco abundan salvo como decoración. Un motivo de tal situación podría ser que la trama de la serie no se centra en el análisis los objetos, sino de las personas. También aparece, cómo no, la robótica y los robots. Sin embargo, dejaré mis comentarios sobre ellos para un hipotético futuro análisis sobre esa otra serie, a pesar de estar ambas fuertemente relacionadas. Hay otro tema subyacente muy importante dentro de la serie Fundación, y es el de los límites del cerebro humano. Sin embargo, como hablar de ello es descubrir demasiados detalles de la trama de los libros, me los guardaré para otra ocasión y para forofos de la saga. Conclusión: con todos estos comentarios espero haberte animado a leer esta saga clásica de la ciencia ficción, y si ya lo habías hecho, a descubrirte algunos de los detalles que más me han llamado la atención. Javier Cantero, 15 octubre 2000. Nota:
Este artículo ha sido publicado en el ejemplar número 7 de la revista Astronomía Digital. Allí puede obtener una versión PDF del mismo para ser leída o impresa con Adobe Acrobat Reader, de la versión del 7 de octubre de 1999. Posteriormente he hecho modificaciones y mejoras. Página 10 de 168.